Buenos días para todos, bienvenidos. Estamos muy felices de poder compartir Señor. otro domingo juntos. Gracias, Jesús, por tu presencia. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Venimos con el corazón abierto para alabarte Amén. y darte a Amén. vos la gloria que mereces recibir. Gracias, Jesús. Amén. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Tuya es la victoria, has vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, has vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Gracias, Señor. Vivimos, nos has dado vida. Somos libres en vos. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, has vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Gracias por la libertad, la sanidad que tenemos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, tu reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Gracias, Señor. Somos sanos y somos libres, Señor. Gracias por tu obra preciosa. Gracias, Señor. Te alabamos. Eres bueno, Jesús. Gracias por tu fidelidad y misericordia que nos acompañan. Eres el Dios que hace posible todas las cosas para nosotros, Señor. Qué maravilla de Dios que tenemos. Te alabamos, Señor.
conmigo mandarás un ejército y por fe oigo que marchan. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya, tú me librarás, haces lo imposible disponible para mí, eres inmovible, suficiente para mí, eso, eres suficiente. Fuerzas das a los débiles, desvanecerás a la oscuridad en Jesús. Prometido está, libre soy, libre en su nombre. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en su nombre. Aleluya, tú me librarás, haces lo imposible disponible para mí, eres inmovible, suficiente para mí. Suficiente para mí. Jesús es suficiente. Jesús. Aleluya. Amén. Santo. Todo lo que queremos es tu presencia, Señor. Estar rodeada por ella y rodearla a nosotros con canciones de amor. Aleluya. Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se cerrará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Todo de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy.
errores eres redentor. Mi futuro Eres el guardador. Aleluya, gracias Señor. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Sí, Señor. Mientras tenga vida esperaré. Aquí estaremos, Señor, esperándote. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no se acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Es el cielo. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para tu presencia es el cielo tu presencia es el cielo para mí. Santo, hermoso Jesús. Tu presencia es el Cielo para nosotros, tu presencia, Señor. paraíso. Gracias por dejarnos tocar un poquito la maravilla en la que habitas.
Gracias, Jesús. Santo, santo. Santo Jesús. Te alabamos, Señor. Viva la tranquilidad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más de lo que soñé, más de lo que esperé. Vivo en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, herida por sanidad, gracia en iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, escribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más de lo que soñé. Gracias por reescribir nuestra historia, Señor. Gracias por esa esperanza. Santo. Toda gloria, el poder y honra tuya es 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 toda gloria.
Vamos a buscar ahí en Primera de Timoteos el capítulo 3, del 1 al 2 y el versículo 6 para resumir un poco el pasaje al que me quiero remitir para poder continuar con el tema que venimos desarrollando, el Dios a quien servimos. Y hoy estamos aquí nosotros, el Señor, y un ejército multitudinario de ángeles cantores para darle al Señor su alabanza y adoración. Y estamos aquí en respuesta al supremo llamado divino a estar delante de su presencia para servirle y ser sus ministros que le queman incienso. Cuando me enteré de este versículo allí como perdido en medio del Antiguo Testamento entre tantas ordenanzas acerca del culto a Dios y de lo que Dios pretendía de los israelitas al haberlos liberado de Egipto, de ese yugo en el que estaban ahí presos y oprimidos, cuando el Señor apareció precisamente para liberarlos, pero no solamente para que gozaran de una libertad, simplemente porque habían estado esclavos y sufriendo, padeciéndola por generaciones. 430 años estuvieron presos, padeciendo el yugo de esa esclavitud. Estuvieron bajo el látigo de Faraón. Pero no fue liberarlos solamente, sino liberarlos para que les sirvieran y les celebraran fiesta en el desierto, donde quien quisiera ir a celebrar una fiesta con semejante calor, mucho más calor que el que hace en esta tarde, 35, 36 más o menos de calor. Pero acá estamos. El Señor está donde hace calor, donde hace frío, en las extremidades de todo el universo. ¿Quién sabe qué otros estados climáticos puede haber en otros lugares? ¿O qué estados de materia hay en otro lugar? ¿O estados en el espíritu en que se pueda estar o vivir semejantes situaciones? Pero hay una realidad física y espiritual que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir acá. Y precisamente de cuántas cosas nos haya librado, nos quiera todavía librar el Señor, es precisamente para que podamos tener esa libertad, ese marco de libertad en el que podamos servirle a Él, estar dedicados a Él, sin dejar de hacer nuestras cosas, sin dejar de tener nuestros compromisos, pero que nuestro centro sea eso para lo que Él nos liberó o todavía nos está liberando o nos quiere liberar. De cuántas cosas el Señor quiere hacernos libres, de cuántas cosas todavía estamos siendo presos, de cosas que son nada más que producto de nuestra imaginación o de cosas que nos pasaron en realidad. Pero Dios también quiere librarnos de todas esas cosas a fin que podamos tener una libertad plena para servirle, para adorarle y para estar delante de su presencia y disfrutar ese tiempo en su presencia. Precisamente como somos llamados a ofrecerle a Dios un servicio, no solo de exclusividad, porque Él nos quiere para Él solo. Parece que en esto hay algo de mezquindad en Él, pero no, Él nos desea para sí mismo, para Él solo. Así que este servicio, que es en exclusivo para Él, no es solamente de exclusividad, sino que tiene que ser un servicio de calidad. Cada vez le tenemos que dar un servicio de mayor calidad. Es decir, tenemos que poner nuestro mejor empeño cada vez que lo hacemos para que salga cada vez mejor. Para que el Señor esté siempre recibiendo de nosotros algo nuevo, mejorado, crecido, aumentado, que goce de una calidad superior a la anterior. Y mira algunas de las instrucciones que el apóstol Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de esto. Un pasaje que muchas veces se ha usado más que para bendecir, para poner lazo en el otro, para hacerlo cautivo de sus limitaciones. Es cierto que tenemos limitaciones, pero ¿quién no? El único que no tiene límites, el único que no está limitado a nada es el Señor.
Pero aún el universo está limitado a lo que Dios quiso que sea. Dios es mucho más grande que todo el universo y es increíble esto, porque es tan infinito el universo como Dios es infinito, podríamos decir. Sin embargo, aún el infinito universo está limitado a lo que Dios quiso limitarlo. No lo entendemos, no lo sabemos, creo que nunca lo alcanzaremos a saber, pero es bueno saber que Dios es mucho mayor a todo ese universo infinito que nosotros desconocemos. Pero dice aquí en este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 2 y el versículo 6 para reducirlo un poquito, para que podamos entender no que esto es una limitación, sino el paso a la libertad para ejercer ese servicio de calidad, de idoneidad que el Señor nos está queriendo, que nos está queriendo llevar. Palabra fiel, es decir, palabra segura, palabra inalterable, una palabra para nosotros segura en este tiempo. Si alguno anhela obispado, mira todas las acepciones que tiene esta palabra: dirigencia, primado, liderato, ministerio, o en otras palabras, ser un siervo de Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿A cuántos les gusta que le digan siervo de Dios? Está bueno. Si sos siervo de Dios, está bueno que alguien lo reconozca. ¿Por qué? Porque ven que vos sos un servidor, alguien que está disponible, dispuesto y disponible para lo que el Señor quiere. Así que todas estas acepciones y algunas otras más, pero no quise redundar en tantas, son aquellas que le está diciendo Pablo a Timoteo, no solo para él, sino para todos los que después van a oírlo. Porque primero va a leer él esto y después él lo va a pasar a sus oyentes, a su iglesia, a los hermanos con quienes tiene trato. Nos ha llegado hasta hoy la palabra esta. Esta carta nos llegó a nosotros porque es también para nosotros. Así que si alguno anhela obispado, dirigencia, primado, liderato, ministerio, o en otras palabras, ser un siervo de Dios, mira lo que dice: buena cosa desea. Quiere algo bueno, lo que desea es realmente bueno. En otras versiones de la Biblia dice que el que anhela obispado desea una posición honorable. Posee una aspiración noble o aspira a tener un buen trabajo. ¿Cuántos quisieran tener un mejor trabajo del que tienen hoy? ¿Verdad? Capaz que alguien tiene un buen trabajo y dice, no necesito mejor trabajo que este, pero hay mucha gente que sí está buscando tener un mejor trabajo que el que tiene y lo busca y a veces no lo encuentra. Pero dentro de la iglesia también a veces uno va queriendo encontrar una mejor manera de servir al Señor. Anhela buscar una mejor forma de trabajo, una mejor manera de servirlo y está buenísimo. Pablo lo dice, anhela una cosa buena. Pero es necesario, dice, que el siervo de Dios sea, entre otras cosas, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y dice, no un neófito. Es increíble que esta palabra neófito aparezca en la Escritura una sola vez. Y que después en el ámbito secular, la palabra neófito solamente se restrinja a ese que no sabe de lo que habla, a ese que no sabe lo que está queriendo o a ese que no sabe lo que está haciendo. Pero en la Biblia se refiere a esto cuando alguien no es idóneo para el puesto, no es idóneo para el trabajo, no es idóneo para el servicio. Y dice también que es uno que ha sido calificado para ese puesto, es decir, no cualquiera podría ser lo que quisiera, sino alguien que ha calificado para hacerlo. Quizás todos podamos llegar a calificar
para hacer eso que cada uno quiere. Pero para calificar, por supuesto, hay que pasar un examen. Primero el aprendizaje y después el examen para resultar o no calificados para eso. Cualquiera que en la vida se quiera catapultar en alguna de las disciplinas a las que se quiera proyectar, tiene que pasar el proceso de aprendizaje, después tiene que rendir un examen y finalmente el examen dirá si sí o si no ha sido calificado. En este caso lo mismo. El que anhela liderazgo dentro de la iglesia, el que anhela llegar a ser siervo de Dios en la iglesia, un siervo con todas las letras de Dios en el reino de Dios, pues tiene que ser una persona calificada. Que no habla de que a ese hombre, esa mujer, a ese joven, a ese adulto, se le ponga un bozal o una cadena en el cuello, en las manos, sino que esto es para alentarlo a encontrar esa calificación, ese nivel de calificación para que pueda llegar a eso que aspira, a eso que desea y en lo que quiere agradar a Dios sirviéndole. Hacemos bien en querer servir al Señor y en querer convertirnos en sus siervos. Esto es lo que dice Pablo. ¿Querés ser un siervo de Dios, una sierva de Dios? Lo que estás queriendo es buenísimo. Ojalá todos quisieran convertirse en siervos de Dios, pero para ser siervo de Dios, aunque todavía no seas alguien calificado, porque ni siquiera esto te pone límites, porque vos podés empezar a trabajar desde ya para resultar ser alguien calificado para eso en lo que querés. ¿O te parece que vos querés servir al Señor? Así que hacemos bien en querer servir al Señor y en convertirnos en sus siervos, pero es necesario que reunamos estas condiciones mínimas, que las empecemos a buscar, a juntar, a procurar. Hay que trabajar un poquito y no está mal un poco de trabajo, porque aunque lo que hemos recibido del Señor es todo gratis, por gracia de Dios, por regalo de Dios, algo tenemos que hacer nosotros por esmerarnos a alcanzar aquellas cosas que de alguna manera nos van a gratificar a nosotros, pero que más van a gratificar el corazón de Dios. Así que es necesario que empecemos a reunir algunas condiciones a más de habernos hecho de la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un médico o alguien, un candidato a médico, a cirujano, a cardiólogo, a no sé, a cualquiera de las disciplinas, o un candidato a ingeniero, un candidato a arquitecto, un candidato a abogado, no sé, ponele. Tiene que ir a la facultad, tiene que estudiar, tiene que aprobar todas las materias, tiene que al final del periodo de instrucción, por decirlo de algún modo, hacer una pasantía. Empezar a trabajar llevando y trayendo papeles. Por ejemplo, los que están estudiando Derecho van a hacer fila a los tribunales con expedientes que otros le dan, los tramitan. Empiezan a aprender los rudimentos de cada especialidad. Todavía no son abogados, están por serlo, pero que están haciendo las primeras cosas, las cosas de las que se tienen que enterar de antemano. ¿Para qué? Y para que cuando sean abogados por lo menos sepan por dónde está el caminito para llegar a entregar un papel a un determinado lugar. El médico tiene que hacer su residencia. Imagínate un cirujano la primera vez con un bisturí en la mano. Yo no sé, porque la verdad que no sé cómo hacen los cirujanos para egresar como cirujanos. Pero me imagino que a alguien abren... Espero que no estén vivos, porque la mano te debe temblar, pero la mano no te tiene que temblar cuando estás frente a un paciente vivo y que no se te tiene que morir. ¿No es cierto? Imagínate todas estas cosas. Bueno, esto es de lo que trata la carta que Pablo le manda a Timoteo, y es la carta que nos llega a nosotros. ¿Vos querés ser un cirujano experto?
Maravilloso. Ahora tenés que hacer la residencia. Tenés que empezar a tratar con un cuerpo, con el otro cuerpo, etcétera. No sé si empiezan con cuerpos sin vida, cómo será la cosa, pero evidentemente una vez hay uno que es el primero que pasa por su cuchillo. Espero que lo haga bien. Bueno, en este caso es lo mismo. Queremos convertirnos en siervos de Dios. Empecemos a hacer las cosas para que al final encontremos aprobación de Dios y resultemos ser en buenos cirujanos, en este caso en lo espiritual. Así que tenemos que hacernos de la experiencia. Es la teoricidad del asunto, pero también la práctica y la evolución en la práctica de esa materia, la que te mantiene incluso actualizado, porque no se puede quedar el cirujano, no se puede quedar el arquitecto, no se puede quedar el abogado con las cosas que aprendió en la facultad y ya está. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando, van apareciendo cosas y uno se tiene que ir actualizando, nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas situaciones, nuevas herramientas para hacer una operación, etcétera, etcétera. En todos los campos es así. Así que el conocimiento del principio está bueno. Uno quiere ser todavía mejor profesional, va a tener que pasar todavía por un periodo de aprendizaje que quizás le lleve toda la vida. Así el hombre, la mujer que anhele ser un siervo de Dios, además de saber la teoría, va a tener que hacer una buena pasantía que quizás le dure toda la vida. Hacerse de la experiencia permanente de aquello en lo que se quiere desempeñar. Hay un número de creyentes que tienen muchos años en la iglesia, pero cero vida de iglesia. Es decir, han tenido la buena costumbre de congregarse. Han tenido la capacidad para perpetuarse en el tiempo como creyentes asiduos a una congregación, a otra. Y han estado quizás haciendo lo que habitualmente en todas las iglesias se hace. Han cumplido con todos los requisitos de la forma. Es decir, conocen la escritura, conocen la doctrina, conocen las obras a las que la iglesia los envía a hacer, pero ha sido todo como un pantallazo en el cine, en la televisión, como haber visto un documental. El documental te dice la realidad, te dice la verdad, te cuenta una cosa, pero después otra cosa es hacer contacto directo con eso. Como el cirujano te decía, si en algún momento tuvo que agarrar el cuchillo y hacer contacto con el paciente vivo, con un corazón que está latiendo, con venas que están fluyendo por su interior, sangre que llevan y traen, y no se le tiene que morir. Pero eso es lo que muchas veces pasa, que hay muchos creyentes en la iglesia que anhelan sinceramente servir a Dios, pero tienen cero vida espiritual. Es decir, está todo acá, pero la palabra no ha alcanzado a perforar el corazón para llegar a lo más profundo de él y hacer de él un siervo diligente de Dios. No han hecho de la vida y del quehacer de la iglesia su experiencia personal, que es lo que trata de decirle Pablo a Timoteo, con que no sea alguien que no sabe lo que hace. Porque la teoría te dice un montón de cosas. Es como un plano. A vos te dan un plano, una hojita de ruta y te dice como un GPS. Te dice, te lleva. Pero vos por vos mismo no sabes cómo llegar a ese lugar. Vas a depender de ese GPS todo el tiempo hasta que se te rompa. O se te pierda. O alguien te lo robe. Pero el día que no tengas el GPS a mano, ¿cómo haces para llegar a donde querés sin tenerlo? Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que llegar a tener esa experiencia de vida espiritual que hay en la iglesia. Es la naturaleza de la iglesia, propia de la naturaleza de la iglesia y de la obra de Dios.
pero que solo se conoce a través de haber hecho contacto. Nunca vas a saber cuál es la situación de veras que se vive en un lugar hasta que vos no aterrices en ese lugar y te hagas carne de la situación, hasta que vos padezcas o disfrutes la situación de ese lugar. Cuando el sufrimiento no ha pasado a ser tu experiencia personal, solo podés decir, es cierto, qué mal le están pasando. Ay, me imagino el calor, me imagino el frío, me imagino el hambre, me imagino la enfermedad, me imagino esto. ¿Te imaginas? Pero solo te imaginas porque todavía no has tenido un encuentro directo en el terreno con eso. No has tomado contacto con la obra de Dios. Así que aunque vos digas, no, pero yo colaboré de 1000 maneras, esa es una parte que todos la sabemos. Yo me refiero al contacto directo, a saber lo que cuesta hacer eso. El costo que tiene, más allá de lo material, el costo espiritual que tiene para una persona, para un matrimonio, para una familia, para una comunidad, hacer que eso se mantenga en el tiempo y rinda los frutos que todos esperan que rinda. Pues de eso se trata ser un siervo de Dios. Llegar a ser alguien que toma contacto directo con la situación en donde sea que la situación esté, en donde sea que el Señor lo quiera poner. Así que hay muchos también creyentes en el camino del Señor con muchos años, pero que no han avanzado un solo paso en su desarrollo espiritual. Es decir, conocen la palabra, como te dije recién, saben la doctrina, pero no han crecido ni madurado lo suficiente en lo espiritual como para poder ver, detectar situaciones que no están a la vista porque no son cosas que se ven visualmente, sino que se perciben en lo espiritual. Esas cosas que se perciben solo en lo espiritual están muy lejos de muchos creyentes que en la actualidad, a pesar del tiempo y del aprendizaje que han tenido, al haberles faltado el contacto directo con eso, no lo pueden visualizar. No visualizan el sufrimiento, no visualizan el esfuerzo, no visualizan la dedicación. No se dan cuenta que todo eso significó mucho tiempo, mucho desgaste para alguien. Yo aplaudo y me saco el sombrero, bueno, ahora no tengo, a esas familias que decidieron servir a Dios en lugares remotos del planeta, en donde no llega nada. Y voy a decir, ¿qué los llevó a estar ahí? Más que su pasión por servir al Señor, no creo que haya otra causa, más que el llamado que los empujó, que los llevó, que los animó a estar ahí. Creo que no hay ninguna otra cosa que los pueda haber llevado. Lugares que no prosperan, lugares que no avanzan. Pareciera ser que son lugares incluso que se van muriendo de a poco. Hay muchos lugares en Argentina que se están muriendo de a poco, pueblos que van quedando desiertos poco a poco. Pero nunca me olvido de algunos lugares en medio de la nada que se veía una casita por allá al fondo. Y eran creyentes, era una iglesia, un cartel despintado de años cerca de la ruta y para adentro absolutamente nada. Pero cuando vos llegabas ahí era como si hubiesen recibido algo del cielo, como si ángeles hubieran descendido del cielo. Y vos no sabías de dónde, pero empezaban a aparecer gente, no había nadie. Vos mirabas así hasta el horizonte, hasta donde se podía ver, no había una casita, un ranchito, nada. Algunas cabritas por ahí sueltas, un par de perritos, pero alguien evidentemente estaba haciendo la obra en ese lugar. ¿Quién sabe cuánto hace que esa gente estaba viviendo en ese lugar, sirviendo a Dios apasionadamente desde su pobreza y desde la gracia que Dios le había dado, y había alcanzado a gente que estaba viviendo remotamente como ellos también? Si vos no haces contacto, por ejemplo, con esa gente, nunca vas a saber lo que costó hacer eso y hacerlo perdurar en el tiempo. Eso no se aprende en un aula, eso se aprende en el campo de labor. Así que
hay muchas situaciones que no se pueden ver, no se pueden abordar espiritualmente y tampoco se le pueden dar ninguna solución a menos que empecemos a hacernos de la experiencia, a menos que empecemos a calificar para ser siervos idóneos del Señor. Y hacemos bien en anhelar convertirnos en siervos de Dios y en querer servirlo y en querer hacerlo como es debido, pero a más de eso tenemos que hacerlo con idoneidad. Y sabes, estaba viendo un poco lo que es la palabra idóneo, que es ser el adecuado, el apropiado, el que posee la expertise para el puesto. Y para llegar a ser las personas adecuadas, las apropiadas, las idóneas para servir a Dios, tenemos que estar dispuestos no solo a aprender algunas cosas, sino también a desaprender y a reaprender algunas otras nuevas. Claro, hay que aprender. ¿Pero por qué? Porque el aprendizaje a mí me obliga, me seduce tiernamente a cambiar de buena voluntad. No me exige, pero si yo quiero convertirme en algo que todavía no soy, pero que quiero, pues entonces ese deseo en mí me exige, me obliga y me seduce tiernamente, amorosamente a cambiar. Si esto no pasa, que es obra del Espíritu, nunca va a pasar que te conviertas en un verdadero siervo idóneo, sierva idónea del Señor. Y vos dirás, ¿por qué tengo que cambiar? Te voy a dar algunas pautas. ¿Por qué tengo que aprender algunas cosas? Todavía tengo, con los años que tenés. Porque cualquier profesional sigue aprendiendo a pesar de la edad que tiene, de los años de profesional que tiene, porque no se quiere quedar con eso. No es que sea un mezquino y no quiera que los jóvenes avancen, no. Él también quiere estar a la par del progreso de su disciplina, de su profesión. Quiere seguir sirviendo con mayor idoneidad. Siempre me acuerdo de un médico en donde trabajaba Adriana, que él decía, yo soy especialista de todo. ¿Cómo le dijeron que no había un especialista para yo soy? ¿Te parece mezquino? No, él se ocupaba de lo suyo, pero él era especialista de todo, y era cierto. Así que ningún paciente que viniera se podía volver a su casa o venir otro día en otro turno, porque estaba él para atenderlo. Y no era que le quería sacar el trabajo a los demás, sino que era cierto. ¿Y por qué era cierto? Porque él era especialista de una cosa, pero fue adquiriendo la especialidad en las otras disciplinas para poder ser un médico completo. Si queremos ser siervos de Dios completos, tenemos que entonces seguir aprendiendo y actualizando nuestro saber. Y porque el tiempo y la rutina de lo mismo nos va viciando de elementos que se tornan perjudiciales para servir renovadamente al Señor. Para eso tenemos que aprender, para eso tenemos que reaprender lo aprendido, incluso para actualizar lo que hemos aprendido y poderlo poner a la orden del día con los cambios que los tiempos actuales nos exigen como personas, como creyentes y como iglesia. No es lo mismo hacer la obra de Dios hoy que hace 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, 500 años atrás, 100 años, 20 años atrás. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y la iglesia tiene que cambiar. Y para que eso pase, tenemos que empezar a ver lo que hemos aprendido, a mirarlo con otros ojos, a empezar a entresacar algunas cosas que estaban como escondidas de la vista y empezar a encontrarles la utilidad y lo práctico para el momento. Es decir, encontrarles la aplicación para el momento. Y esto va a pasar en todas las generaciones que van a venir en adelante. Y porque todo va cambiando y a nuestro alrededor, el mundo, la gente, la sociedad y la iglesia misma, y sus métodos también, que quizás sean buenos, correctos y aún aplicables, pero que seguramente requieren de una adaptación para los tiempos que corren en cada generación. ¿Cómo hacer para que el siervo adecuado, el apropiado, el idóneo,
¿Cómo hacer para ocuparme de ese puesto de privilegio en la presencia de Dios? Es un puesto de privilegio, ser un siervo de Dios. Es un privilegio, es una honra que tenemos de parte de Dios. Escuché algo muy lindo y muy interesante. La diferencia entre ser obediente, entre querer obedecer y ser una persona que honra o que quiere honrar a alguien. Somos obedientes a Dios porque tenemos a Dios como nuestro comandante. No nos queda otra más que obedecer. Somos obedientes a nuestros padres porque no nos queda otra más que obedecerle a ellos porque son nuestros padres y nosotros sus hijos. No nos queda más que obedecer a nuestro jefe porque es nuestro jefe y el que nos paga. Y así podemos ir derivando la obediencia en tantos estadios más de la vida. Pero la honra es superior a la obediencia porque lleva el deseo intrínseco de la persona de demostrar de algún modo su gratitud en devolución a lo que se le ha permitido acceder, ya sea a un trabajo, a un lugar, a una posición, a un estado diferente al que tuvo antes. Nosotros tenemos un estado de privilegio delante de Dios al haber sido por Él elegidos para que seamos sus siervos, sus ministros, que le queman incienso. Así que imagínate, entre obedecer y honrar hay una gran diferencia. Está bien que obedezcamos, pero por supuesto, por ahí empieza la cosa, pero después la obediencia tiene que ser algo que honre a Dios, a más de que satisfaga sus requerimientos. Está bien, el jefe me lo pide, ahí lo tiene. Me acuerdo, tenía un compañero de oficina que el jefe le daba algunos trabajos. Y a veces el jefe venía y le decía, ya está. Y él decía, no, falta, ya va a estar. Un chiquito, lo estoy corrigiendo. Y a cada rato el jefe, cuando terminó el trabajo, se lo llevó al jefe. Y del jefe le dijo, ya está, ahí lo tiene. Pero acá, ahí lo tiene. O sea, fue y lo hizo nada más que porque lo cansó el jefe, pidiéndole el trabajo que le había pedido que lo hiciera. Él se tomó su tiempo, lo hizo bien, pero finalmente, ahí está, ahí lo tiene. Es decir, más allá de cumplir con el mero requerimiento de quien te lo manda, de quien te lo exige, está la otra, que no es ser alguien sumiso al jefe, ¿cómo le podríamos decir para que no sea tan grueso, ¿no? Pero alguien que quiere con el jefe, más que allá de cumplir con su orden, dejarlo un poquito más contento. De eso se trata la honra. De honrar a esa persona que está en un lugar en donde seguramente hay alguien por encima de él, a quien él tiene que responder por su trabajo, por todo su desempeño. Es como una manera de mostrar gratitud por eso que se le pide a uno o se lo tiene en cuenta para que uno lo lleve a cabo. Eso es también la honra. Y esto es algo que tiene que aparecer en nosotros. Amamos a Dios, por eso lo obedecemos. Y porque lo amamos y le obedecemos, es porque también lo honramos como Dios, como Padre nuestro que es. Así que, ¿cómo ocuparnos de ese puesto de privilegio que el Señor nos ha dado para estar ante su presencia? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar mirando en las Escrituras. Fíjate Juan 8:31 lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, en mi consejo, en las cosas que yo digo, en las cosas que yo les acerco, en las cosas que yo les transfiero, en las enseñanzas que yo les estoy acercando, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende, uno que está al lado de alguien que le enseña, uno que está al lado de alguien del que aprende. Así que les dice, si ustedes permanecen en estos consejos prácticos que les estoy dando, porque los consejos del Señor eran prácticos, no eran teóricos,
se los decía verbalmente, pero eran para ser llevados a la acción y no eran complicados. Es más, dice, los mandamientos del Señor no son gravosos, son fáciles. Así que si queremos seguir siendo discípulos del Señor, lo que tenemos que seguir haciendo es escuchando su consejo, remitirnos a sus enseñanzas y estar siempre dispuestos a ser alguien que aprende. La primera regla, para poder seguir manteniendo esa posición de dignidad delante del Señor, esa honra que Él nos ha dado de estar en su presencia, es no perder la condición de discípulos. Ya que no perdemos la condición de hijos, porque quien nos engendró es Dios, Él es nuestro Padre, y no deja de atendernos como hijos, no nos resta privilegios como hijos, no nos abandona, no nos desconoce, por más que nosotros tomemos nuestra ruta, nunca deja de ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Como esa condición no la perdemos, tampoco tenemos que perder esta condición de discípulos, que esto depende mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que querer seguir siendo personas que se dejan enseñar. Personas que quieren seguir aprendiendo. Personas que creen que todavía necesitan un poquito más. Que no se cansan de aprender de aquel que les está enseñando. Es decir, jamás tenemos que dejar de ser alguien con el deseo y con el interés de aprender y de actualizarse. El siervo idóneo es una persona que está aprendiendo y actualizándose de continuo con el fin de mantenerse y poder crecer en su nivel de idoneidad, como te decía, de todos estos profesionales que están en constante actualización, van a congresos, aquí, a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque quieren estar a la altura de la situación en donde sea que aparezca el progreso, la novedad, quieren estar ahí. De ahí aprenden, de ahí se nutren y de ahí vienen tecnologías, conocimientos, sabiduría, etcétera, técnicas para poder seguir adelante. Por eso, jamás creamos que ya no necesitamos ser discipulados o que ya no necesitamos más maestros que nos enseñen y guíen en el camino del Señor. Me acordé de también una situación de alguien que me dijo, yo ya toda mi vida hice todos los cursos que tenía que hacer, hice esto, aquello, el otro, ya está. ¿Cómo que ya está? Y no, llega un momento que uno se tiene que convertir en un profesor, en un maestro, en alguien que enseña, ya está. ¿Hasta cuándo voy a seguir aprendiendo? Ya, es como que ya no hay, nadie te puede decir nada, nadie te puede enseñar. Lo aprendiste todo, lo sabes todo. Pero en realidad el que tiene corazón de discípulo sigue creyendo que tiene la necesidad de remitirse a un maestro, a un referente a quien seguir. Sobre todo, jamás pensemos que no necesitamos hacer actualizaciones en nuestro saber o en nuestro modo de ver, de entender y de aplicar las enseñanzas del Señor. Hoy, por ejemplo, leí un pasaje que se lo compartí a Adrián, un pasaje, un versículo. Y me saltó a la vista algo que estaba escondido para mí. Capaz que otro dice, no, mira de lo que te enteras, descubriste la pólvora. Bueno, sí, ¿qué crees que te la descubrí? Pero dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad escondida, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, ¿somos la luz del mundo? Sí, somos la luz del mundo. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se dejan ver? ¿Por qué no se ponen bien en alto? ¿Por qué no se exponen? Para que el resto sepa quiénes son ustedes. ¿Para qué están? ¿Quién los puso ahí? ¿Y para qué los puso ahí? Y me di cuenta de que se nos pasan cosas de largo. Por no sé qué cosa, por qué vorágine, uno las descuida. Pero la iglesia es algo que tiene que estar expuesto. El evangelio es exposición. Vos te querés esconder, escondete todo lo que quieras. Jesús no se escondió. Sus discípulos no se escondieron. Estaban a la vista de todos. Nosotros tampoco tenemos que hacer eso. Así que para
poder seguir esto, tenemos que querer seguir continuamente aprendiendo, ir descubriendo nuevas pepitas de oro que están ahí escondidas para nosotros. La segunda regla es jamás perder el hambre por aprender ni el interés por reaprender lo aprendido. He escuchado a muchos predicadores, algunos que ya partieron con el Señor, algunos muy famosos, conocidos por todo el mundo, que llevaron a muchas personas a los pies del Señor, y todos dijeron: yo predico el ABC del Evangelio, el resto se lo dejo para los que saben. Y eso me dejó a mí también de un modo medio como sin saber qué decir. ¿Por qué? ¿Y por qué si Él lo dice? Yo predico el ABC. ¿Y cómo es que yo quiero seguir escuchando el ABC de este? Si me está dando lo básico, lo rudimentario, lo del principio. Lo que yo ya lo escuché cuando era chiquitito en una aulita de escuela dominical. ¿Todavía tengo la necesidad de seguirlo escuchando? Bueno, si yo quiero llegar a hacer algo parecido a eso, llegar a tener el impacto que tuvo en la sociedad, en el mundo, alguien como esa persona que solamente predicaba el ABC del Evangelio, me imagino que ni el más experimentado, ni aquel que se conocía todo el abecedario, pudo lograr como lo hizo esa persona. Así que el deseo de aprender tiene que ser nuestro interés continuo. Jamás tenemos que perder el hambre por aprender ni el interés por reaprender lo aprendido. La tercera regla es mantener siempre vivo el deseo de incorporar nuevas enseñanzas o el de ampliarlas. Hay gente que tiene mucho prejuicio con esto. No, ya está, lo nuevo ya está. Pero para la teología hay doctrinas modernas que tienen 300 años. Son doctrinas modernas. Las teologías actuales, las que están hoy en boga, dicen que hay doctrinas nuevas que tienen, mirá, 200, 300 años de vigencia. Son doctrinas nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que tratar no de mirar aquellas cosas que con tanto prejuicio se vieron y que tan mal se habló por mucho tiempo y se sigue hablando en la actualidad, quizás lleguen a ser para mí esa pepita de oro que estoy buscando encontrar para poder ser mucho más eficiente en este servicio que le estoy queriendo ofrecer al Señor. Nunca perdamos el interés por aprender, seamos dóciles y dejémonos enseñar. Aceptemos las correcciones que se nos sugieran y así nunca dejaremos de aprender, de querer madurar y de desarrollarnos en idoneidad. La idoneidad es algo que tiene que desarrollarse. Nosotros tenemos que querer desarrollarnos en eso. Y finalmente nuestro deseo de aprender, de reaprender y de afirmarnos y de aumentar el saber en las enseñanzas del Señor deben ser de continuo. Esto tiene que ser en nosotros una continuidad permanente. Siempre tenemos que aspirar a recurrir a más conocimiento, a más sabiduría, a más experiencia, a más contacto con aquello que nos va a llevar a servir a Dios con mayor idoneidad de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy. No quiero quedarme con lo que soy, quiero ser todavía mejor. Quiero ser alguien más habilitado para poderlo llevar adelante, para poderlo desarrollar. Quiero ser un siervo calificado. No me quiero quedar con que soy esto y bueno, ya está. No me pidas más, mira la edad que tengo. Hasta el último día, si quiero seguir siendo un discípulo, un aprendiz del Señor, seguro que voy a poder transferir a alguien nuevo conocimiento, nueva sabiduría y por lo tanto un servicio nuevo que ofrecerle a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a terminar aquí. Permanezcamos siempre en la condición de discípulos. Alegrémonos en ser discípulos del Señor.
tenemos una recompensa maravillosa, porque cada vez que nos sometemos a ese discipulado del Señor, aprendemos cosas nuevas acerca de Él y de Él, por supuesto, también. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Sabemos que estás aquí, Señor. Estás pasando por este lugar, pasando por nuestra vida. Estás paseando en cada rincón de este lugar, tú estás obrando. Tú estás levantando los brazos caídos, soldados heridos, tú estás sanando. Milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Tú estás restaurando con lazos de amor, atraes al perdido, tú estás salvando. Tú estás peleando por tu iglesia, batallas ya Cristo has ganado. Milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Promesas se cumplirán, lo que comienzas lo abandonas y lo mejor está por llegar. Y yo sé que lo mejor está por llegar. Muévete otra vez, Espíritu de Dios, con poder, Señor. otra vez, Muévete otra haz vez. algo nuevo, oh Señor. Haz algo Otra vez, Espíritu de Dios, con poder, otra vez, haz algo nuevo. Muévete otra vez, Espíritu de Dios, con poder, otra vez, haz algo nuevo. Cada lugar, cada nación, cada hogar, cada corazón. Muévete, oh poder, haz algo nuevo, oh Señor. Cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Sí, Señor.
Grandes cosas. Grandes cosas tú harás. Tú estás peleando por tu iglesia, batallas ya vencidas, Cristo has ganado. Gracias, Señor. Has ganado por nosotros todas las batallas y la guerra contra el pecado y la muerte. Y aquí estamos, Señor, esperando el día de tu manifestación gloriosa. Padre, te alabamos y oramos por esta semana para que sea una semana de mucha libertad, de mucha alegría, una semana de novedades alegres para nuestra vida. Señor, ponemos en tus manos nuestra familia, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.